Perú está bastante más arriba de esta cifra que aparece hoy día. No está en 207.000, está un poco más, creo que 209.000 infectados. Sigue estando en el lugar octavo del mundo. Esta es la cifra total, 7.347.323. Y hemos superado ya largamente los 400.000 fatalidades en el mundo. La cifra oficial para el Perú en relación a la pandemia coronavirus COVID-19 es 208.823 casos detectados. Casos detectados que tienen una parte de pruebas rápidas y otras de pruebas moleculares. Están ahí ambas. Acá están las PCR, 175.000 y las demás 1.255.000. Acá tenemos los fallecidos, lamentablemente 5.900 fallecidos, 5.900 fallecidos, a cuyas familiares tenemos, por supuesto, nuestra condolencia. Bien, el programa va a ser muy sencillo hoy día, va a ser muy simple, tenemos 2 conversaciones pendientes, pero yo quería compartir con ustedes, para comenzar, algo que me parece que es interesante, porque para eso estamos acá, para hacerle a usted también el programa interesante. El día de hoy, el diario El Comercio publicó un editorial que tengo yo guardado por acá y que se lo quiero mostrar a usted de la siguiente manera. Vamos a entrar en materia con el señor Juan Paredes Castro a propósito de esto. Este es el diario El Comercio, es la carátula de hoy del diario El Comercio. El editorial se llama Confusión probada. Confusión probada. Bueno, el titular está aludiendo a que hay alguna confusión que se prueba seguramente de alguna manera. En efecto, nosotros leímos el editorial y encontramos que se refiere a 3 confusiones del presidente de la República en las últimas semanas. La primera se refiere a que él señaló, no queremos sumar las rápidas a las moleculares para no generar distorsión. E hizo exactamente lo contrario. La segunda es que dijo, el Perú llegó a la cima y comienza el nivel de descenso. Y como sabemos, estamos de pico en pico. La tercera confusión dice, el presidente señaló 48.000 pruebas en promedio diarias. Y como ustedes saben, estamos bastante menos. Dicho sea de paso, el gobierno ha decidido no contabilizar las privadas. Entonces, lo dejo ahí por un segundo. Lo dejo ahí por un segundo. Para que no nos digan de que no es así. Yo creo que es importante los testimonios y los videos y los audiovisuales que pueden probar exactamente lo que estamos diciendo. Vamos a escuchar este primer video, que es del jefe de Estado, cuando dice lo siguiente, hace unas semanas. Está la fecha ahí, 7 de abril del 2020. Hablando de pruebas rápidas, quiero manifestar que ya las estamos tomando aquí en el Perú. No hemos querido sumar las pruebas rápidas a las pruebas moleculares, que son las que informamos día a día, para no generar ningún tipo de distorsión. Pero ya hemos tomado en el país más de 10.000 pruebas rápidas, ¿no? Escucharon ustedes, ¿no es cierto? El presidente dijo que no ha querido sumar las rápidas a las moleculares para no generar distorsión, que es exactamente lo que han hecho después. Sumar las pruebas rápidas a las moleculares, generando distorsión. Primera confusión probada. Segunda confusión probada es el siguiente video. Déjenme salir de acá y déjenme entrar al siguiente video, que espero que sea este de acá. Ajá, escuchemos. Y lo más lamentable es que a nivel mundial ya estamos bordeando las 300.000 víctimas del COVID-19. 295.000, para ser exactos. Personas en todo el mundo que ya han fallecido a causa de esta pandemia, ¿no? Entonces, es sumamente relevante. En el Perú, las cifras son muchísimo menores, pero igual tenemos que preocuparnos para ya estabilizar y, como ya indican los análisis hechos por nosotros
dentro del gobierno, pero también por investigadores privados, independientes, de aquí del Perú como de diferentes gremios científicos en el mundo, ya el Perú llegó al tope, a la cima, y comienza ya este nivel lento, pero nivel de descenso, que es lo que hay. Han escuchado ustedes lo que dijo el presidente, ¿no es cierto? Llegamos a la cima y comienza el nivel de descenso. Segunda, confusión probada. Veamos la última, a ver si es verdad lo que el comercio está señalando en su editorial el día de hoy. Esperemos que sea ese el video, efectivamente ese es. Aquí tenemos las cifras que nos muestran, por ejemplo, que luego de un gran esfuerzo, el día de ayer superamos el 1.000.000 de peruanos que han pasado las pruebas para determinar si tienen o no tienen el virus, el COVID-19. Más de 1.000.000 de peruanos. Somos 32 millones de ciudadanos en el Perú y 1.012.708 ya han pasado la prueba para determinar si son positivos. Solo el día de ayer, más de 48.000 pruebas se han hecho. Imagínense, 48.000 pruebas en un solo día. En un solo día. ¿Se recuerdan el 15 de marzo cuando se declaró el estado de emergencia? En esa semana se hacían un promedio de 350 pruebas al día. Ayer, más de 48.000 en un solo día. Ayer hemos hecho el equivalente de pruebas de lo que se hizo aproximadamente en el primer mes del estado de emergencia y de la forma que enfrentamos esta pandemia. Y entonces cuando aumentamos de esa manera la cantidad de pruebas, también aumentan proporcionalmente la cantidad de personas positivas, ¿no? Una de las metas que se puso el ministro de Salud al inicio de su gestión era elevar a 12.000 las pruebas diarias. En ese tiempo hacíamos 1.500 pruebas diarias y quería ambiciosamente elevar a 12.000 pruebas diarias. Ahora estamos haciendo 4 veces la meta inicial que se puso el ministro. Bueno, es un tono que ustedes reconocen como triunfalista, un tono positivo. Seguramente el presidente, vamos a pensarlo también de alguna manera, recibe información que no contrasta y que lo lleva a decir cosas que no corresponden a la realidad. Vamos a poner, digamos, en duda su mala intención. No hay mala intención. Hay una confusión probada para utilizar, digamos, la prudencia con la que el comercio escribe un editorial el día de hoy. Confusión probada. Claro, si usted fuera un poco más perspicaz, quizá diría mentira encontrada, mentira detectada. Pero, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué ponemos esto sobre, digamos, la mesa para conversarlo con Juan Paredes Castro, que es un columnista justamente del comercio, de la parte política del comercio? Porque nos parece importante que nos digan la verdad. Si el presidente no miente, sino se confunde con las cifras, si no miente y solo se confunde con las cifras, es sumamente delicado. Porque alguien está induciendo al jefe de Estado a que nos diga cosas que no son y que sabe él que van a cambiar inmediatamente ocurran los hechos que está señalando. Entonces, sí me parece que es central, esta conversación. Juan Paredes, buenas noches, gracias por acompañarnos. Tu comentario, por favor. ¿Qué tal, Alfonso? Mira, a propósito del editorial del comercio, encuentro yo ahí 2 cosas. El comercio hay un eufemismo quizás, desde mi punto de vista. Yo no soy el editor de opinión del diario, soy un columnista independiente del diario, ya no tengo cargos ejecutivos en el diario, valga la aclaración. Creo que el comercio hace bien en puntualizar este tema de la confusión, pero podía haberlo llamado también, como tú dices, no confusión probada, ¿no? Mentiras probadas,
¿no? En este caso, la confusión viene a ser una consecuencia, Lo más grave que te está revelando esta fractura informativa en el más alto nivel del gobierno, que es la presidencia, lo más grave que te está revelando es que el presidente no solamente carece de cuadros o de un equipo, no digo yo de los equipos ministeriales, porque acá estamos confundiendo en el comando contra el COVID, estamos confundiendo lo que es un equipo ministerial de gabinete de gobierno, ¿no? Con distintas responsabilidades sectoriales, estamos confundiendo a ese equipo de gabinete que gobierna el país, no solamente en función del COVID, sino de muchísimas otras tareas. No lo tenemos que confundir con la necesidad de un cuadro, de un equipo estratégico que parece que el gobierno no lo tiene, ¿no? Es como si los Juegos Panamericanos se hubieran tenido que hacer desde el comando de los ministerios, ¿no? Y no desde la estrategia que armó, construyó y ejecutó Carlos Neuhaus, ¿no? Que fue prácticamente un estratega escogido para precisamente conducir un compromiso gigantesco como fue la organización de los Panamericanos. Acá, ante una pandemia de la naturaleza que tenemos, de la naturaleza arrolladoramente mortal que tenemos, desde el primer minuto en que fue detectada esta pandemia con su alcance mundial, el presidente tenía que haber nombrado un equipo estratégico, no necesariamente conducido por un epidemiólogo, porque los epidemiólogos pueden ser muchísimos, una decena, una veintena, y puedes tenerlo en un laboratorio o un gabinete, perdón, ¿no? Dispuesto a darte la mejor información desde su especialidad, pero necesitaba tener un conductor, y si el conductor lo quería hacer él, el propio presidente, porque él quiere estar conduciendo la guerra contra el COVID, perfecto, que lo conduzca, pero con un equipo estratégico que precisamente no le mientan las cifras. Pero por ejemplo, Juan, podría decir el presidente o quienes lo acompañan que hay que entender que esta pandemia es un evento dinámico, que se mueve a una gran velocidad, que no se tiene registros pasados de cómo manejarla y que por lo tanto no es tan importante equivocarnos en decir que las pruebas eran unas y que después las íbamos a sumar, es ser demasiado quisquillosos. No vamos a estar discutiendo el hecho de que estamos en la cima y no estamos ahí. O sea, queremos encontrarle pues 4 pies o 5 o 12 pies al gato. Entonces, ¿por qué estamos haciendo tanto, digamos, revisión de lo que el presidente dice? Podría decir, si es así, en una guerra no se está mirando estas cosas, tenemos que destruir al enemigo. No se puede Alfonso, decir. esta es una guerra donde hay víctimas, ¿no? Donde hay gente que muere, donde tú acabas de expresar tus condolencias a todos estos compatriotas muertos en los últimos meses, ¿no? Y todos los, digamos, todas las personas que han muerto en distintos países del mundo. O sea, estamos frente a víctimas masivas de esta pandemia. Entonces, frente a eso, tú no puedes estar con una estrategia que es tu estrategia de todos los días. Tener a tu primer ministro a la izquierda, a tu ministra de Economía a tu derecha o a la inversa. O sea, no puedes estar dando vueltas con un equipo que es del día a día. Tienes que estar con un equipo estratégico que hasta ahora yo no lo he visto al presidente que lo tenga. Entonces, por lo tanto, lo que tú estás viendo como fracaso prácticamente en la lucha contra el COVID en el Perú, yo lo veo como un fracaso, ¿no? Lo estás viendo porque no hay una estrategia. No ha habido en ningún momento una estrategia. La única estrategia que ha tenido el presidente es la cuarentena, el toque de queda y el estado de emergencia, que simplemente se dicta por teléfono a una secretaria y lo pones al día siguiente en la primera página del peruano. O sea, ya está establecida la cuarentena, ya está establecida la estrategia, perdón, el estado de emergencia y ya está establecida
establecido los toques de queda, pero ¿cómo se administran esa estrategia? ¿Cómo se administra el toque de queda? Nunca lo hemos sabido. Nunca hemos tenido una estrategia para administrar la cuarentena. ¿Quiénes tenían que estar necesariamente en cuarentena? ¿Todos? ¿Toda la economía tenía que paralizarse? ¿No? Hay, Todos hay los resortes económicos, sociales y políticos del país tenían que estar en el encierro. Todas esas cosas tenían que ser producidas por una estrategia que lamentablemente, te repito, no la veo. Justamente nos acaba de llegar, por encargo de Carlos Gálvez, una columna que se titula Para cuidar la salud de la economía, ojo con la primera clarinada de alerta. Hay una primera clarinada de alerta que no viene de ver a las personas sin empleo, que no viene de la presión justificada que ejercen los micro y pequeños y medianos empresarios para que lo dejen trabajar, que no viene de la gente en las redes sociales diciendo que se dejen hacer experimentos sociales, sino que viene de afuera. Es decir, la empresa Fitch Rating, que es una organización internacional que hace análisis y califica cuál es el estado de las finanzas y del manejo financiero de los países en el mundo, ha rebajado la calificación del Perú de A a 3B, producto de los malos manejos en las finanzas y las consecuencias que va a traer eso en el PBI del gobierno. O sea, no es el COVID, es cómo has manejado el COVID, lo que te están diciendo en el extranjero. Insisto, no la gente que no tiene trabajo, no los alcaldes que pitean para que les den y les hagan caso, no, es simplemente alguien que mira de afuera y dice, disculpen, ustedes lo están haciendo muy mal con ese problema que tienen. Ya, entonces, aquí estamos frente a otra situación. Ya no es un asunto de que si me gusta o no me gusta, que me critiquen, que si eres aprista o eres fujimorista o eres lo que sea. Ahora te están diciendo afuera, salvo que sea aprofujimontesinista, los señores de Fitch Rating, que me parece ya pues parte de la cosa en la que estamos metidos, donde no se entiende qué es lo que el gobierno quiere. Pero ¿cómo aprecias tú entonces lo que está pasando en el país también en el terreno de la economía? Mira, yo veo tres cuerdas flojas que se cruzan y al mismo tiempo se superponen. ¿Ya? La cuerda floja de la lucha contra el COVID, que es de la que estamos hablando en este momento, que es una cuerda flojísima, sin estrategia, que no se ha sabido manejar. La única estrategia que se le ha ocurrido al presidente Vizcarra es el de la cuarentena, unido al estado de emergencia y a los toques de queda. Es lo único que ha puesto él sobre la mesa. No he visto, pero sin el cómo se manejan esas cosas. Hubo me acuerdo, un ensayo de estrategia, de alguna estrategia que por ahí sacaron de la manga, de que los hombres salieran un día, las mujeres otro día, y bueno, no sé si pensaron también que el LGTB tenía que salir otro día. Lo cierto es que esa estrategia provocó un contagio tremendo, ¿no? El pago de los bonos mal hechos, ¿no? Y mal direccionados, ahora sabemos por la Contraloría, pésimamente direccionados, que crearon tumultos, ¿no? Se descubrió después de 2 meses que los mercados eran focos de contagio. Es decir, todo eso te estaba revelando que ningún ministro estaba en la estrategia, ni formaba parte de ninguna estrategia. Claro, si los ministros están en lo suyo, la señorita Tony Alva, la ministra de Economía, está aparentemente, hasta donde puedo verlo yo, está tremendamente volcada a pedido del presidente en atender los temas de los bonos y ese tipo de cosas. ¿Y quién está conduciendo la economía y la del país? ¿Quién lo está conduciendo? Y de ahí vienen esas señales. O sea, no. Hay un video que no lo tengo ahora, lo voy a poner mañana, pero el video, cuando lo escuché al presidente en su última locución, me quedé, bueno, pensando en qué pensaría el presidente, ¿no? Me da la impresión de que él hasta no hubiera sido nunca en su vida empresario. Y yo entiendo que ha sido un empresario en la construcción, pero él decía algo así como que, bueno, pero entonces con la fase 3 entra la economía del 44 al 65, con la otra fase al 80 y tantos, en diciembre estamos en 100 y hasta en 120. O sea, él cree que esto es una especie como de un enchufe a la corriente, lo pones y se crea el empleo.
cuando lo que ha ocurrido en 87 días es la destrucción del aparato del sector privado en el país. La micro y mediana empresa ha sido exterminada prácticamente. Seguramente, como somos los peruanos tremendamente trabajadores, lograremos salir adelante a pesar del señor Vizcarra y sus decisiones, tengo que decirlo así. Pero es inconcebible que exista una deformación de la manera en que las cosas Pero ocurren. Alfonso, quiero, quiero incluso parecer necio volviendo a lo mismo. Si el presidente hubiera tenido un equipo estratégico para el COVID desde el primer momento, todos los ministros podían haber hecho el trabajo perfecto que tenían que haber seguido haciendo siempre. La señorita Tony Alba en lo suyo, y el señor ministro, el primer ministro, el ministro de Agricultura. Y ese equipo estratégico tendría que haber estado trabajando en el COVID, tarde, noche y mañana, ¿no? Pero el hecho de no haber tenido ese equipo y no haber tenido una estrategia hace que tengamos a los ministros acompañando como floreros al presidente en cada conferencia de prensa sin saber a qué están dedicados cada uno de ellos. Y ahí está, Juan, a propósito de lo que has comentado, que me parece muy importante y grave, porque ayer lo dijimos con un video de Nelson Schack, pero este es el cuadro que explica lo que hoy día es carátula en varios periódicos, funcionarios y servidores públicos que recibieron canastas básicas familiares. Aquí están, el total son 4.212 funcionarios del Estado, no son 100, 4.212 personas del Estado cuyos sueldos varían entre 1.200 y 10.000 soles, o más de 10.000 soles, que han recibido bonos canastas básicas familiares, que no les correspondían. No les correspondían. Entonces, aquí, por supuesto que esto tiene que llamar la atención. Son dineros que se supone están previstos para ayudar a las personas que tienen problemas Alfonso, de vida. ¿sabes que con un poco de agudeza investigativa, la prensa podría llegar a revelar de dónde viene ese padrón de personas a las que no solamente les llega bonos, ayudas, sino personas que son reclutadas para muchas cosas? Pueden ser reclutadas incluso hasta para responderte a una encuesta, ¿ya? Ese padrón político-social, manejado político-social, viene desde la época de Humala, ¿ya? Con ese padrón jugaban a muchas cosas. Ese es un padrón usado clientelistamente para equilibrar ciertos humores críticos en determinados momentos del país, ¿no? Entonces quiere decir, según lo que tú estás comentando, que existiría de parte del gobierno un direccionamiento político o de la gente que lo acompaña para Pero que esta claro, pandemia sea el instrumento electoral. claro, por supuesto. Ese es un patrón estratégico. Por eso digo, con un poco de investigación, muy, muy aguda, por cierto, se podría desgranar ese padrón, ¿no? Para ver de dónde viene, cómo ha sido construido y a qué responde, ¿no? Es un poco la mezcla de Juntos de Toledo, ¿no? De Pensión 68, 65, de Humala y otras cosas más, ¿no? Pero todo eso se ha venido construyendo. Entiendo que hay mucha gente necesita y gente, digamos, muy, muy, muy despojada de sus recursos básicos que está dentro de ese patrón. Pero otra cosa es qué utilización se le da a ese padrón. ¿De dónde viene? ¿Por qué ese padrón lo maneja el aparato político-social que es Inclusión Social, ¿no? El Ministerio de Inclusión Social, ¿no? Ese es el ministerio. Juan, para ir llegando al final, quisiera pasar por el Congreso. Me parece importante. El Congreso actual tiene actitudes que por momento rayan en el excesivo populismo, ¿Tú crees o sabes o avisoras una posibilidad, que lo han comentado aquí varias personas, en la que ese Congreso pueda facilitarle al presidente el camino para que se quede 2 años y que no haya elecciones en el 2021, o es imposible? Mira, debo decirte con preocupación, Alfonso, que desde el momento en que en el país se han alterado algunas reglas constitucionales, ¿ya? De manera sorprendente,
y grave, no hay nada que podamos nosotros asegurar hacia futuro respecto de que eso no vaya a ocurrir. No hay nada que podamos decir esto o aquello no va a ocurrir porque tenemos pues una estabilidad económica que ya tiene más de 30 años, tenemos una macroeconomía también que viene de 30 años, o sea, hay muchas cosas que solemos respaldarlo en ese tiempo de vida, que hemos tenido un crecimiento económico indudablemente, hemos tenido democracias sucesivamente con alternancias sucesivas, normales, ¿no? Inclusive hasta un presidente como Humala, que yo en algún momento lo he imaginado varias veces como un elefante en una cristalería, sabía moverse dentro de esa cristalería, hablo para no romper un solo vaso, ¿no? Ni una sola jarra de cristal de esa macroeconomía peruana. Pero con el Congreso que tenemos como producto ya de alteraciones constitucionales que vienen de atrás, de pocos meses atrás, ya no podemos pensar que tenemos un balance de poderes tan estricto y tan confiable como podemos tener. Ya hemos visto cómo ha fallado el Tribunal Constitucional. O sea, ¿tú crees que hay Entonces, constitucionalistas célebres? ahora mismo, Alfonso, estamos viendo cómo estamos ante quejas de algunos países sobre la estabilidad jurídica de las inversiones, ¿no? Entonces, o sea, nos están llamando la atención o se están preocupando por algo que no debía tener ninguna alteración en nuestro país. Claro que ya fue admitido, felizmente, de manera unánime en el Tribunal Constitucional esta corrección que probablemente se dé. Pero, ¿qué va a pasar a futuro? Yo no te aseguro nada. Más bien, yo soy uno de los que hace mucho tiempo no descarta la continuación en el poder del señor Vizcarra con todo el respeto que me merece. No lo digo porque él quiera ser un golpista y un responsable de una grave alteración del calendario electoral, sino porque es la personalidad perfecta para la creación de condiciones imprevisibles para un país que no sabe a dónde va. Claro, estamos en la tormenta perfecta con, digamos, constitucionalistas a la carta, con el COVID encima, que es un pretexto para cualquier cosa, y con medios de comunicación que pueden prestarse perfectamente a hacer comparsa en esta situación. Entonces, lo que tú dices, que es la respuesta a mi pregunta, afirmativa, Sin generalizar el campo y el ámbito de los medios, ¿no? sin Porque, generalizar, y sí, con las excepciones que podemos también conocer. así es. Pero, dicho sea de paso, con la anuencia de la Fuerza Armada, Bueno, yo no te diría que la Fuerza Armada sea ahora un factor de poder, digamos, decisorio para cuestiones constitucionales, políticas. pero lo ha sido el 30 de septiembre, la fotografía es un golpe de Estado. Pero te digo, por el lado del gobierno. O sea, tú dices por la nuestra, te entendí diferente. Te entendí que la Fuerza Armada podía ser un factor de resistencia, ¿no? Te entendí diferente. Te entendí diferente. No, pues porque las Fuerzas Armadas tienen ya cada día una subordinación mucho más aceitada del poder político, ¿no? Entonces, yo creo que esa subordinación se hace mucho más, ya no es, o sea, antes había habido siempre lo que tú y yo conocemos como la subordinación perfecta, ¿no? O sea, Fuerzas Armadas subordinadas al poder político, ¿no? Pero Fuerzas Armadas que al mismo tiempo han tenido también sus manifestaciones, sus actitudes y su voz propia en determinadas circunstancias, ¿no? O sea, posiciones autónomas respetables, no posiciones autónomas de sumisión, que son muy diferentes, porque acá vemos también una digitalización muy fina de fiscales, de jueces, son cosas que tú puedes decir cómo es posible que en un sistema democrático con un firme balance, entre comillas, un firme balance de poderes, no puede darse este tipo de cosas. Pero
tanto puede pasar cualquier cosa en el ámbito judicial, como puede pasar cualquier cosa en el ámbito fiscal, como puede pasar cualquier cosa en el ámbito legislativo, como puede pasar cualquier cosa en el ámbito presidencial. Muy bien, nos quedamos con esta incertidumbre con la que has cerrado tu comentario, porque tu comentario, bueno, está precisando que casi cualquier cosa puede pasar, Juan. Es así. Porque mira, el calendario se nos está haciendo corto, porque el junio que lo veíamos largo, con la promesa del presidente de que llegaríamos a una meseta y no estamos viendo la meseta, se nos viene julio y julio también se nos hará largo, pero ya agosto y septiembre se nos van a hacer cortos para todo lo que se tenga que venir políticamente como la convocatoria de elecciones. ¿Qué pasa si en septiembre y octubre no hemos llegado no solamente a la meseta, sino que no hemos llegado a prácticamente nada de lo que pensábamos llegar en la lucha contra la pandemia? Claro, están los pretextos puestos ahí para cualquier cosa. Entonces, octubre será la vitrina bastante tensa y preocupante en la que veremos nosotros cómo se alinean nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestros sueños. Muy bien. Juan, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy amable realmente. Esperamos tu Gracias. columna mañana en El Comercio. Vamos a ver. Gracias, Alfonso. Sí, mañana. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Bien, amigos, continuamos con el programa. Vamos a continuación a conversar con el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra. Tiene, creo que, varias noticias importantes que comentar. Yo quería compartir con ustedes un video de 2 minutos, justamente antes de presentar al alcalde de La Molina, sobre un tema que me parece central y que yo espero que ustedes también, ¿no? La importancia, el valor de ser empresario. De ser empresario. En el Perú, hoy día se está satanizando al empresario. Hoy día se está diciendo, se está comentando, se está acusando que el empresario es así y que es asá. Creo que el Perú es un país de microempresarios, de microemprendedores de una manera masiva y muy importante. Entonces, le dejo este video de 2 minutos y después pasamos, por supuesto, a conversar con el alcalde de La Molina, que ya está con nosotros aquí. Adelante. Ser empresario no es para cualquiera. Tu familia te hará reclamaciones porque trabajas mucho o nunca te ven. Tus empleados te harán reclamaciones porque sentirán que los estás explotando sin entender que estás compartiendo el beneficio, pero no el riesgo. Tus acreedores te harán reclamaciones porque sentirán que te estás haciendo rico a costa de ellos. Tu salud te hará reclamaciones porque habrá días que no comas bien, que no duermas lo suficiente. Si las cosas salen bien, te tendrán envidia. Dirán que tuviste suerte, que hiciste fraude, que te lo regalaron. Si las cosas salen mal, dirán que eres un tonto. Hablarán de cómo se debería haber hecho, aunque ellos nunca lo hayan intentado siquiera. Si hay ganancias, si hay fama, tendrás muchos amigos, muchos de ellos falsos. Si hay pérdidas, nadie te dirá: necesitas ayuda, necesitas un préstamo, te ayudo a recomenzar. En general, familiares, clientes, proveedores, empleados, pareja, te criticarán, te culparán, te exigirán. Por ello, ser emprendedor, ser empresario, es una de las labores más honrosas y dignas de admiración que existen. Hay mucho en juego y casi nadie lo valorará. Y aún así, tienes fe. Luchas por un sueño y estás mejorando la vida, no solo la tuya, sino de todos los involucrados. Otros se preocupan por llevar comida a su mesa. Tú, emprendedor, empresario, te preocupas por llevar comida a varias mesas además de la tuya. Los partidos políticos, los funcionarios públicos, las grandes obras, las campañas electorales, todo se hace con los impuestos que pagamos. Por ello, emprendedores y empresarios, desde el que pone un abarrote, una carpintería, un taller, hasta los grandes emprendedores, los felicito, los admiro, los aplaudo, los respaldo, los acompaño, los escucho y sobre todo, están en mis oraciones, porque solo quien carga el saco sabe lo que pesa. Bien, amigos, sí, no importa si eres formal o eres informal, creo que el empresariado, microempresariado,
tiene una labor fundamental en lo que viene para el país. Creo que tenemos que estar apoyando de una manera incondicional. Insisto, formal o informal, pero tenemos que salir adelante a pesar de lo que el gobierno pueda hacer mal o regular, a pesar de la pandemia. Creo que la labor que tenemos que hacer los peruanos es realmente ponernos las cosas al hombro y, como tantas veces en la historia, volver a recomenzar. Bien, hablemos de La Molina. Efectivamente, este distrito, que es tan importante y tan interesante, ha destacado en los últimos días porque hay una información que ha salido en torno a que es La Molina, el distrito que tiene, acá está, déjenme compartirles esto por favor, que nos sirva de contexto para comenzar a conversar con el alcalde que nos acompaña acá. Los factores que ponen a La Molina en mejor posición para superar la crisis. Como ustedes saben, tenemos al COVID en todas partes, pero hay ciertas condiciones que ponen a La Molina en una situación distinta. Según Salud, el distrito tiene 4.8 casos de COVID por cada 1.000 personas. 4.8. Uno de los índices más bajos en Lima. Jesús María y Cercado tienen 41.8 y 33.2. 4.8 solo La Molina. Muy bien. Está con nosotros el alcalde Paz de la Barra. Buenas noches, alcalde, gracias por acompañarnos. Le preguntaría para comenzar cómo ve y cómo está ocurriendo o viviendo esta situación de la pandemia en su distrito. Buenas noches, Alfonso, y antes de ingresar a hablar sobre mi distrito y sobre la estrategia que hemos desplegado desde días antes del estado de emergencia, cabe manifestar pues una reflexión como un joven político de 36 años. Esta pandemia ha hecho redescubrir, ¿no?, que hay pobreza extrema y que hay informalidad. Y que lamentablemente en ese escenario de las cosas es que poco o nada se está haciendo, ¿no?, para que realmente podamos generar oportunidades para el emprendimiento o condiciones para la generación de empleo, ¿no? Visto el comercio ambulatorio informal, no como un problema, sino como una oportunidad, pero hasta ahora no estamos haciendo absolutamente nada. Y yo generalizo, ¿no? Pero hay que hacer un poco más allá de esto. Pero bueno, pero tocando el tema de La Molina, ¿no? En los primeros días, de hecho, que se nos criticó por ciertas medidas, y acá yo sí coincido con Juan Paredes, ¿no?, que como el gobierno nacional, y esto lo vengo diciendo yo como presidente de AMPE, considero que debe reformular las estrategias, ¿no? Acá falta un tema de entendimiento en cuanto al posicionamiento, ¿no? En cuanto al posicionamiento. Y en esa lógica y en esa dinámica, el posicionamiento territorial de abajo hacia arriba es sumamente importante. En una junta de estrategas dentro del gobierno nacional, no hay representantes de los gobiernos locales que puedan dar insumos, casuísticas, ¿no?, elementos a efecto de la toma de decisiones, razón por la cual esa verticalidad desde hace más de 80 días, ¿no?, en cuanto a elucubraciones científicas desde los ministerios o desde Prospectiva, del MINSA, o desde el Comando COVID, etcétera, no está siendo eficiente. Y esto no es para criticar al gobierno, ¿no? Nosotros de abajo hacia arriba queremos transformar y hacer lo posible, y hacer lo imposible posible. ¿Cómo hemos nosotros llegado a estos indicadores? Siendo un distrito con más de 200.000 habitantes, ojo. O sea, ya hace más de un año hemos reposicionado a La Molina dentro del foco de Lima, ¿no? Porque antes era considerado pues un distrito pituco, un distrito habitación. Eso no, hoy por hoy somos un distrito, hace más de 15 años, tránsito de la Gran Lima Sur y la Gran Lima Este. Un distrito con 200.000 habitantes. Entendíamos que teníamos que trabajar estrategias efectivas, eficaces, prontas y duras. Desde los primeros días nosotros consideramos que el tema de los mercados, ¿no?, el tema de los mercados iba a ser, y eso está pues en todos los medios de prensa, todas mis intervenciones,
iba a ser potencialmente o eminentemente un foco de infección y razón por la cual nosotros los gobiernos locales comenzamos a evacuar, ¿no? Marcos normativos, regulatorios, efectos justamente de mitigar esto. Pero lamentablemente a las pocas horas o al día siguiente nos enmendaban la plana. Por eso que yo decía que de manera inconsciente este gobierno está o estaba concentrando el ejercicio del poder, ¿no? Recortando las competencias en cuanto a la autonomía municipal de nosotros, los gobiernos locales. Pero cuando uno entiende esto, ¿no? Y mira que nuestro sistema urbano es tan descontrolado, podemos advertir que hace 40, 50 años no hay ningún solo proyecto de un mercado municipal. Y que los únicos mercados que pululan y que ya están afincados en los 43 distritos son producto de las uniones de los comerciantes y que han comprado un terreno, que lo han lotizado y que en la medida para rentabilizar lo han atomizado, ¿no? Entonces, por eso que son mercados de minoristas diseminados en los 43 distritos que generan una aglomeración histórica, pero que en pandemia esa aglomeración es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el gobernante no ha estado pendiente de la naturaleza de las cosas sin ninguna planificación prospectiva, ¿no? Pero bueno, ¿qué cosa hicimos acá? Aduanas urbanas, sanitarias, lo que llamamos tal vez erróneamente cierre de límites. En sí fue desde el primer día un control exhaustivo, ¿no? De la entrada y salida en el distrito. Esto generó polémica, sí, pero en el balance, ¿no? Los datos son claros. Y esto no lo digo con triunfalismo en lo absoluto porque como objetivo la junta de expertos que tenemos, epidemiólogos, sociólogos, antropólogos, que estamos trabajando hace más de 3 meses juntos en esto, con estrategias claras y que ahora se llama el Plan Domo, ¿no? Es justamente ser el primer distrito en todo el Perú libre de coronavirus. Estamos llegando a ello. Estamos llegando a ello. Y de ese índice o de esas estadísticas, yo me atrevo a decir, porque estamos depurando información, que no tenemos más de 200 infectados, tal cual. Y esto lo vamos a dar a conocer entre el lunes o el día martes. Pero ¿qué cosa hemos estado haciendo? Mira, una estrategia desde lo territorial, ¿ya? Confinamiento, ya, ok. El gobierno optó por el confinamiento, ya, ok. ¿Qué hacemos nosotros, los gobiernos locales, si no teníamos información? Si nunca nos han compartido en dónde, cuáles son las personas o los domicilios en donde están los infectados con el caso COVID. Acá creamos un escuadrón de búsqueda, tanto en las redes sociales, in situ, para que ¿no? Acá tenerlos y hacer un confinamiento digital, llevarle la comida, las medicinas y hacer que ellos ni sus familias salgan a los mercados. ¿Para qué? Porque esto justamente iba a generar una propagación. Con eso hemos logrado en el balance una mitigación, con un confinamiento digno, lo que acá lo hemos llamado estamos contigo, ¿no? Y fuimos el primer distrito hace 72 días útiles que comenzamos con los mercados itinerantes, que acá lo llamamos mercados en mi barrio, que hemos diseminado los puntos de venta, pero sobre información, ¿no? ¿Cómo es que el gobierno interviene mercados si no tiene información? Si es que nunca nos han dicho o obligado o preguntado para decir cuántas personas van a tus mercados, qué rangos de edades van a tus mercados, ¿no? ¿Con cuánto dinero van al mercado? ¿Para cuántos días van al mercado? Esa data que nosotros lo hemos hecho, o sea, dentro de los primeros días del estado de emergencia, sirvió justamente para desplegar los mercados itinerantes en el distrito a efecto de poder diseminarlos, ¿no? Y descentralizar. Álvaro, el ministro de Corea del Sur, el señor Park, estuvo acá hace unos días y comentó que una de las estrategias para que ellos puedan hoy día estar prácticamente libres de coronavirus es identificar y aislar a los enfermos contagiados de este virus. ¿Tú me quieres decir que en La Molina tienes identificados dónde están las personas que tienen en este momento coronavirus? Sí, aún casi 60%. Ojo, hemos pedido desde el primer día que nos compartan la información, porque todos tenemos el derecho a la verdad, ¿no? Pero lamentablemente en esas estrategias, conforme dice Juan Paredes, no ha funcionado. ¿Qué pasa si todos los distritos en el Perú, los 1874 distritos, hubiésemos tenido información? Hubiésemos llegado justamente para realizar un confinamiento digno. Nosotros lo hemos hecho.
¿no? Y hemos logrado un 60%. Tenemos que llegar en menos de dos semanas, porque nos hemos puesto como objetivo llegar al 100% de las casas para que los afectados con el COVID-19 hagan un confinamiento digno, que no O sea, saben. pero cómo estás logrando eso? ¿Qué papel tiene la tecnología o las personas en la colaboración? O sea, ¿podríamos extrapolar esto a otras partes de la ciudad? Sí, y esto yo se lo comenté al mismo presidente de la República hace un ¿Cuándo? mes y medio, y al mismo... Hace un mes y medio tú le contaste al presidente de la República que tú estabas teniendo resultados positivos y que utilizabas un confinamiento que ya tenía los visos de Sí. tener, digamos, aislamiento, y que eso estaba permitiendo controlar esa expansión de la pandemia. ¿Y qué te dijo el presidente? No, o sea, de hecho que ellos toman datos, ¿no? Y Gracias, también, te dijo. no, y de hecho que se lograron comunicar con mi gerente de, acá te voy a mostrar, de tecnología y la información. Este portal tenemos, por ejemplo. Este portal tenemos hace más de 60 días. Y acá hay un link que dice pacientes COVID, ¿no? Entonces entras acá, tenemos una comunicación fluida. De hecho, que no estamos en el 100%, porque si no estaríamos en otro estadio mucho más positivo. Pero hemos logrado esto. Esto se puede extrapolar, replicar como modelo, ¿no? Por eso que lo hemos llamado Plan Domo, ¿no? Que es un modelo de habitabilidad segura, saludable, sostenible. Pero también entendemos de que el tema de la clase media o sea, que ha sido muy golpeada, ¿no? O sea, esto lo tengo sumamente claro, ¿no? O sea, ¿Por qué sumamente. dices eso? ¿Por qué razón señalas eso? ¿De qué manera tiene que ver eso con el efecto que estás comentando? Porque nosotros en este plan Domo tenemos un eje que es muy importante desde el año pasado, que es el tema de la promoción o la generación de desarrollo socioeconómico dentro del distrito, ¿no? Y esto implica pues una gran alianza. Por ejemplo, ¿qué cosa hemos obtenido con los supermercados, ¿no? A efecto que no haya estos desplazamientos interdistritales que generan propagación del virus, que la empleabilidad casi sea al 100%, que la fuerza laboral que tienen los supermercados o las grandes empresas acá sean vecinos del distrito, ¿no? O sea, se puede trabajar estrategias desde el municipio para generar, ¿no?, oportunidades de empleo, ¿no? Pero que además también el emprendimiento es sumamente importante. Estamos por lanzar una plataforma digital que se llama Moliemprendedor, ¿no? Visto el distrito como un gran mercado, somos 200.000 habitantes, o sea, si nosotros lo vemos como 200.000 público cautivo, objetivo, ¿no? En donde ofrecemos nuestros productos, servicios entre nosotros, podemos generar cierta rentabilidad. Yo quisiera compartir un video de un par de minutos que nos han enviado el día de hoy, que creo que es muy interesante para efectos de lo que estamos conversando. Déjame ver si lo encuentro rápido. Sí, acá está. Ya, te lo voy a enseñar y quiero que todos lo vean un segundo, por favor. Creo que está ahí. Sí, esto es. Perdón un ratito, creo que el audio está abajo. Este programa de contacto. Buenas tardes, soy Gustavo Romero Umlauf y en este programa de Contacto Perú me voy a referir a las normativas inútiles, como la aprobada recientemente por parte del Ministro de Salud. En verdad, aún no salgo del asombro sobre las reglas que dispone el ministro Víctor Zamora para hacer actividades físicas en espacios públicos. Entre las medidas, por ejemplo, está la de realizar surfing a cierta distancia del otro o hacer bicicleta con 10 metros de distancia entre uno y otro ciclista, o hacer caminata o trotar con 3 metros de distancia entre uno y otro deportista. Pero todos ellos con su mascarilla. Ahora, imagínese usted a un tablista en el mar con su mascarilla puesta, o imagínese a una persona trotando y asfixiándose porque el deportista está adquiriendo el mismo CO2 que el cuerpo desprende como una manera de desintoxicarse. Pero también imagínese usted a un sinnúmero de policías corriendo detrás de los ciclistas para que mantengan el espacio de metros debido, o a los policías. Gobierno y que tienen un sentido determinado. ¿Cómo la aprecias tú en
La Molina, el deporte, con el tema de las bicicletas, ¿cómo se está tomando esto? Mira, acá hay que, de hecho que tengo que saludar a toda mi comunidad porque mayoritariamente ha sido y es muy disciplinada, ¿no? De hecho que hay ciertos protocolos que son un poco casi graciosos, ¿no? Sí, pero lamentablemente tenemos que ejecutarlos. Pero sí, o sea, vemos y estamos midiendo el impacto, ¿no? Porque también hay que entender, o sea, porque hay que medir estos parámetros conductuales para generar también nosotros una propia regulación, ¿no? Pero que también quiero irme un poco más allá, ¿no? O sea, Mágela Molina, ¿no? Años vengo escuchando el mismo discurso del emprendimiento, ¿no? O sea, el emprendimiento, ¿es acaso emprendimiento una señora de 80 años, 70 años que va a la esquina de su casa a vender palta? No, eso es pobreza. ¿Es acaso emprendimiento los que están pues en los cruces en las avenidas? No, eso no es emprendimiento, eso es pobreza. Y esa es la pobreza del Estado, de la precariedad, que lamentablemente somos cortoplacistas. Hoy, y esto no quiero confrontar con Jorge Muñoz, pero hoy nuevamente estoy viendo, ¿no? Y estoy advirtiendo que seguimos siendo cortoplacistas, ¿no? Se está dando un espacio, ¿no? En las Malvinas de 100 puestos para el comercio ambulatorio, ¿no? Temporalmente. Pero ¿por qué no vamos más allá? O sea, que ¿por qué no, ¿por qué no nos reinventamos más allá? ¿No? O sea, generar oportunidades reales, o sea, hacer ver y entender o analizar el comportamiento mismo del ambulante. Preguntarle, ¿cuánto ganas? 1.000 soles. Quizá tú en un empleo formal podrías ganar mucho más, ¿no? O sea, esa gran sinergia con la empresa privada, con el Ministerio de Trabajo, porque lo que puede generar es que estos espacios temporales en donde se piensa reubicar el comercio ambulatorio pueda generar un vómito negro en el sentido de que... Sí, te quería poner el mapa oficial que el Estado utiliza y que carga todos los días, donde está la Molina en los últimos lugares de contagios. Pero la pregunta que surge, por lo que acabas de comentar, es si tú has tenido una estrategia que aparentemente tiene resultados, porque, digamos, tiene resultados, lo están colocando los medios y estamos viendo las cifras, la pregunta es, ¿el alcalde de Lima no te ha llamado para preguntarte: oye, Álvaro, ¿qué estás haciendo que tus números están abajo, que me puedes ayudar y que puedes compartir? ¿No ha existido esa comunicación? Comunicación hay, ¿no? De hecho que es conocido que había cierta confrontación institucional por temas, en particular, pero lo que yo advierto, ¿no? Bueno, yo ya como presidente del AMPE advierto de que aún no logramos nosotros como políticos o como autoridades, ¿no? Dejar de lado nuestros intereses o nuestros perfiles, ¿no? Para ponernos en un mismo objetivo. Hay cosas muy interesantes en las provincias que pueden funcionar acá. Por ejemplo, somos el distrito que va a inaugurar en menos de 45 días su propia planta de oxígeno. El gobierno está gastando varias decenas de millones de soles en comprar balones de Sí, oxígeno. o sea, y es absurdo, 110 millones. ¿Por qué no dan esos 110 millones a las 196 provincias, ¿no? Que tiene el Perú para que pueda en menos de 60 días tener plantas de oxígeno, toda vez que además se sabe de que hay muertes por enfermedades respiratorias todos los años, el 41% de la población peruana adolece de estas enfermedades, y el oxígeno es básicamente, pues, o sea, que es importante, o sea, como muy bien lo que dice Juan Paredes, ¿no? No hay estrategas, ¿no? Prospectivos, o sea, que tengan esa capacidad visionaria, pero creo que estamos en el momento adecuado, o sea, entender el gobierno que abajo en lo territorial, en los gobiernos locales, hay distritos o provincias que estamos haciendo cosas interesantes, y por qué no replicarlo como modelo nacional o hacer focalizar ciertas cosas, ¿no? O sea, confinarnos todos de lleno, pues, o sea, de hecho que ha significado un estrés económico tremendo, una clase media que ahora pues son ambulantes, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para generar oportunidades? ¿Qué hacer para generar inserción o reinserción laboral? Bueno, pero regresamos otra vez al tema del COVID. Quiere decir que la Molina va a poder estar o debería poder estar
en una situación distinta de las zonas en las que se ve en el mapa que he mostrado, en el cuadro que he mostrado, que Mira, tienen una, digamos, expansión masiva del virus. ¿Podría sí. ocurrir eso? Te comento, nosotros tenemos una brigada de contención y de búsqueda, o sea, buscar, llamar por teléfono, y la asertividad que tiene las cifras que ahora hay por datos abiertos o las que nos pasa eventualmente las DIRIS, no pasa de un 21%. O sea que hay que hay hay como un 80% que es información fallida respecto al domicilio in situ. Cuando hemos llamado nosotros, ¿no? Y que todavía figuran, porque, o sea, cuando yo voy a presentar el día lunes, martes, no tenemos más de 200 infectados, ya, o sea, ya estamos bajando. Muchos han sido porque han estado acá de tránsito y muchos viven en Trujillo, en Piura o en otros distritos, pero los están considerando dentro del distrito para las cifras. Esto tal vez puede también estar funcionando de manera imperfecta también en todos los distritos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que es necesario que la intervención de los gobiernos locales a efecto de poder revalidar, ¿no? Reverificar la información que el SICOVID tiene? Creo que sería fundamental, porque sin información no podemos trabajar, o mejor dicho, con información asertiva, ¿no? No podemos trabajar estrategias que realmente puedan ser contundentes. Un comentario, alcalde, para terminar, sobre los números oficiales. Parece ser que la cantidad de fallecidos en el Perú excede en varias veces la, digamos, cifra oficial que maneja el gobierno, ¿no? Y que difunde a la población. ¿Qué consideración le merece usted esto? Sí, bueno, o sea que es un tema que se advierte con total claridad, porque uno cuando tiene, o sea, uno que es alcalde tiene relación directa con los ministerios públicos, que son justamente los fiscales que van a levantar los cuerpos, ¿no? Y cuando tú consolidas, por ejemplo, yo como soy AMPE, consolido información, vemos justamente que hay esta suerte de inconsistencia. Considero que sí, debería haber un sinceramiento sobre la base del derecho a la verdad, pero sobre todas las cosas, que es la gran oportunidad para una gran reforma del Estado, ¿no? Yo creo que desde abajo hacia arriba tenemos un sistema urbano precario en todo sentido, y es una gran oportunidad también para resolver el tema del transporte público. ¿Usted teme que digamos, haya una represalia del gobierno por lo que dice usted sobre que, a pesar que usted ha comentado al presidente, nadie le haya llamado para pedirle un poco de conocimiento o de experiencia válida y exitosa en su distrito? ¿Tiene algún temor? En las redes dicen, ten cuidado porque te van a hacer algo. No, mira, el que no pues oculta nada, o sea, yo sigo de frente, yo en ese sentido soy muy frontal. Sí hay, o sea, sí tengo, yo como presidente AMPE tengo bastante comunicación, pero veo que esa comunicación es más que un tema de que sea tangible, pues un acto, sino es como un tema de gesto político. O sea, yo saludo ese gesto político hace 80 días. Estoy siendo muy prudente, sí, ¿no? Por ejemplo, a raíz de las intervenciones de la Fiscalía, DIVIAC, en distintos municipios, tanto en Lima como en el país, ayer propicié una reunión, porque eso tiene que haber, con la fiscal de la Nación, con el Contralor General de la República, con el jefe de los fiscales anticorrupción, para hacerles entender cuál es la dinámica y la lógica en cuanto a lo que ha sucedido en torno a las canastas. Y lo que yo le dije es, ¿cómo es que un sistema, o sea, cómo de un sistema imperfecto quieren hacer que los gobiernos locales ejecuten de manera perfecta? Lo que muy bien decía Juan Paredes Castro. Tenemos un sistema imperfecto que son los padrones, que ellos nos los han dado. Y Así es. nosotros lo hemos ejecutado, pero que además nos han expuesto. Estamos consolidando desde AMPE que los primeros miles de infectados fueron trabajadores municipales. ¿Y a raíz de qué? De que nos obligaron a hacer empadronamientos o reempadronamientos para la ejecución de las canastas. Pero ahora tenemos a la Contraloría, tenemos a la Fiscalía pues atrás. ¿Habrán pillos? Sí, claro. Y que caiga todo el peso. Pero o sea, como esa imperfección del Estado ya histórico
hace desnudar pues ahora, ¿no? Y nos genera bastante problema, pero estamos en una suerte de grupo de trabajo para entender que los criterios en una situación normal no sean valorados en una situación atípica. Pero hoy lo que toca es gobernar con total transparencia y eficacia. Gracias, alcalde, muy amable. Gracias, Juan Paredes. Gracias, amigos, por acompañarnos esta noche en Bellato. Hasta mañana a las 7 en punto. Adiós. Muy amables. Gracias a todos.